Muy buenos días, mi amada iglesia del Señor. Es lindo estar siempre con ustedes en este culto matutino y siempre damos gracias al Señor por un nuevo día de vida. Qué, qué importante ha sido en todo este tiempo de pandemia valorar tanto la salud, ¿verdad? Y estamos agradecidos que el Señor nos conserva con salud, con bienestar, con paz. Y, y el Señor dice que debemos alegrarnos con la bendición del trabajo que Él nos da. Por eso estamos agradecidos por su protección, por su provisión y por todos sus cuidados. Y por favor no olvidemos de seguir cuidándonos, que realmente no se produzca una tercera ola, porque nosotros somos responsables de nuestra propia salud. Quisiéramos tener un tiempo de oración antes de compartir la palabra. Que el Señor bendiga nuestras vidas. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, queremos darte gracias en esta mañana que nos regalas para bendecir tu nombre y, Señor, para agradecerte porque abrimos los ojos a un nuevo día y porque disfrutamos, Señor, de la gracia tuya, de la misericordia tuya. Bendito sea, Señor, porque nos conservas con la salud, con el bienestar, con tu paz, con todas tus bondades, Señor. Muchísimas gracias, Señor. Por favor, te ruego por mis hermanos y hermanas que tú sigas protegiendo nuestras vidas contra esta pandemia, que tú sigas proveyendo de todo lo que necesitamos, Señor, para el sustento diario, para los cuidados, Señor, para las situaciones de adversidad que podamos estar pasando, nos dé sabiduría y proveas todos los recursos necesarios, Señor. Padre, gracias por tu dirección, por tu guía, Señor, a tomar buenas decisiones. Ayúdanos, Señor, a caminar sobre todas las cosas, amándote con todo nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a obedecerte en todos nuestros caminos. Gracias por esta mañana. Ahora bendícenos con tu palabra. Gracias, Dios, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Como ustedes saben, amados hermanos, estamos siempre estudiando el libro de Reyes, y durante el tiempo de Reyes estamos hablando obviamente de los reyes del pueblo de Dios. Como ustedes saben, ya el pueblo de Dios se había dividido en dos, y ya llegando al capítulo 25 de Segunda de Reyes, estamos llegando al último rey. Ya los reyes del norte, los 19 reyes del norte, prácticamente han sido llevados cautivos a Siria, y ahora queda solamente un rey, que es el que nos toca hoy día estudiar. Es el rey Sedequías. Es el último rey de Israel, diríamos así, pero realmente es el rey que pertenece a la tribu de Judá. Este rey, nos dice la Biblia, que fue un rey rebelde, un rey que se rebeló a los propósitos de Dios al usar al reino de Babilonia para que llevara cautivo al pueblo de Dios. ¿Qué les parece si leemos en Segunda de Reyes 24? Vamos a leer varios pasajes y yo les pido que por favor abran sus Biblias y luego vamos a meditar en este rey. Dice Segunda de Reyes 24, versículo 18: de 21 años
voy a leer mejor del versículo 17 para tener una mejor idea de lo que pasa. El rey de Babilonia puso por rey en lugar de Joaquín a Matanías, su tío, y le cambió el nombre por el de Sedequías. Verso 18 dice, de 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 11 años. El nombre de su madre fue Amutal, hija de Jeremías, de Libna, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todo lo que había hecho Joacim. Vino pues la ira de Jehová contra Jerusalén y Judá, hasta que los echó de su presencia, y Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia. Según de Reyes 25, 1 dice, aconteció a los 9 años de su reinado en el mes 10, a los 10 días del mes, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén y la sitió y levantó torres contra ella alrededor. Y en el versículo 8 va a decir, en el mes quinto, a los 7 días del mes, siendo el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia, y quemó la casa de Jehová y la casa del rey y todas las casas de Jerusalén y todas las casas de los príncipes quemó a fuego, y todo el ejército de los caldeos que estaban con el capitán de la guardia derribó los muros alrededor de Jerusalén, y a los del pueblo que habían quedado en la ciudad, a los que se habían pasado al rey de Babilonia y a los que habían quedado de la gente común, los llevó cautivos Nabuzaradán, capitán de la guardia. Hasta aquí descubrimos que Sedequías, llamado también Matatías, tío del rey Joaquín, dice que él reina en Judá y reina, reina a partir de los 21 años y parece que reina 11 años. Y era un rey que hace lo malo ante los ojos del Señor. Y en 2 Reyes 25 nos va a decir que, antes va a decirnos que él se rebela contra el rey de Babilonia, y el rey de Babilonia viene contra Sedequías y sitia la ciudad de Jerusalén, y el capitán Nabuzaradán la sitia, destruye la ciudad, destruye el templo y se lleva cautivo a todo el resto de gente que había allí hacia Babilonia. Esto es un momento trágico para el pueblo de Dios. Prácticamente Jerusalén y Judá había sido asolada. Pero quisiéramos ir a 2 de Crónicas para tener una idea de por qué suceden todas estas cosas. Miren lo que dice, si usted va a 2 de Crónicas, en el capítulo 36, en el versículo 11 dice, de 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. Noten ahí, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte del Señor. Se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, el cual había jurado por Dios, y endureció su cerviz y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. También todos los principales sacerdotes, el pueblo, aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Verso 15 dice,
Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio a los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo, y no hubo ya remedio. Este es un momento trágico en la historia del pueblo de Dios. Esta es una historia realmente dolorosa para el pueblo judío. Sedequías, siendo el último rey, habiendo visto cómo Dios había tratado a los reyes que le habían antecedido, como Joacín, como Joaquín, Sedequías no aprende la lección, por el contrario, se rebela no solamente contra el rey de Babilonia, sino contra el mismo Señor. Y Dios ya había anunciado que él haría algo que sorprendería a todo el pueblo. Y ese algo que él iba a hacer para sorprender al pueblo era que él usaría a un pueblo pagano, impío, sumamente, groseramente idolátrico, para disciplinar a su pueblo por haberle dado espalda a Dios. 3 invasiones hace Babilonia contra Judá, la última tribu que quedaba prácticamente. En el año 605 a.C., Nabucodonosor invade Judá y se lleva las fuerzas vivas. Ahí se lleva a Daniel y a sus amigos. Pasan unos años más. En el 597 se produce otra invasión. Y ahí está Joaquín como rey. Joacín primero estaba en el 605. Ahora en el 597 está Joaquín. Y también invade. Y se lleva ahí al joven Ezequiel, que más tarde se convertiría en un profeta allí en Babilonia para el pueblo de Dios. Y ahora, esta es la última invasión de Babilonia hacia Judá, donde que por rebelión de Sedequías, el pueblo es llevado, todo lo que quedó del pueblo de Dios en Judá, en Jerusalén, fue llevado cautivo. Pero lo más triste es que se destruyó todo Jerusalén. Se destruyó el templo, los muros, es decir, Jerusalén quedó asolada. Fue un momento muy duro. ¿Por qué esta cautividad que duró 70 años? ¿Por qué? ¿Cuáles fueron las razones por las cuales Dios tuvo que actuar tan severamente contra su propio pueblo, el pueblo de Israel? Y una de las causas fundamentales, como hemos leído en este pasaje de Crónicas, es porque el pueblo de Dios no respetó los pactos que Dios había hecho con ellos. Fíjate en el versículo 12, en 2 Crónicas, cuando dice que este rey que hizo lo malo ante los ojos de Jehová no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Dios. Jeremías en el capítulo 34 les llama la atención, les pide que regresen a Dios, que se arrepientan de sus pecados groseros, como dice el versículo 14, ¿verdad?
Todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Es decir, ellos se habían olvidado de Dios. Y el versículo 15 aún más dice, y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y su habitación. Es decir, Dios envió a sus profetas, a sus mensajeros, para que les mostrase al pueblo lo mal que estaban andando, la mala actitud que tenían, el mal comportamiento, haberle dado la espalda, habían violado todo el pacto que Dios había hecho con ellos. No obedecieron a Dios y eso, sin lugar a dudas, trajo como consecuencia una disciplina, la cautividad a Babilonia. Ahora, una segunda cosa es que este pueblo, como hemos leído, no solamente violó los pactos, es decir, no los cumplió, no los respetó, no los obedeció, sino que se entregó a la idolatría. Ellos, como hemos estado viendo en cada uno de estos capítulos del libro de Reyes, el pueblo se zambulló a una grosera idolatría de Salomón, ¿no es cierto? Y todo el norte, prácticamente en el reino del norte, siempre hubo una grosera idolatría. En el sur igual, solo pocos reyes desecharon la idolatría. Pero fíjate, querían tener ídolos paganos allí, en la ciudad, meter en el templo que habían hecho para el Señor, meter ídolos paganos. Así que Dios se enojó tanto. Y aun cuando los amaba tanto y que les envió los mensajeros para que pudieran reaccionar, reflexionar y volvieran al Señor, ellos no escucharon nada. Al contrario, como dice la Escritura, ellos hicieron escarnio de los mensajeros de Dios, los menospreciaron sus palabras, se burlaban de los profetas, y la ira de Dios entonces le cayó. La disciplina. ¿Y saben cómo fue la disciplina? Ok, ¿ustedes quieren ser idólatras? Bueno, los voy a llevar a un país que es la capital de la idolatría. ¿Cuál era? Babilonia. Babilonia tenía como miles de ídolos a los cuales adoraban. Eso es lo que quiso el pueblo. Y de eso tuvieron que hastiarse, porque Dios los llevó allí a un pueblo idólatra, grandemente idólatra. Y ahí los tuvo 70 años con ídolos de toda clase. Y algo interesante es que Israel aprendió la lección. Porque después de los 70 años que estuvieron cautivos en Babilonia, cuando el remanente fiel regresa a Jerusalén, nunca más, hasta el día de hoy, regresaron a la idolatría. Tuvieron que aprender, como diríamos, a la mala. Ahora, esta fue una segunda razón por la cual Dios los llevó a la cautividad. Primero, porque no obedecieron el pacto de Dios. Dios dijo, no tendrás dioses ajenos delante de ti. Y eso lo primero que hicieron. Y obviamente el pecado se metió. La inmundicia, la inmoralidad, el hurto, el engaño, la injusticia. Pero de la mano estaba
la idolatría, que deliberadamente, es decir, voluntariamente, se metieron a adorar a dioses paganos. Pero otra razón por la cual Dios los lleva a la cautividad era también que violaron la ley sabática. Es decir, comenzaron a amar tanto el lujo, querían lo material. Había una ley en Éxodo 21:2 cuando dice que si uno tenía un esclavo en el 7º año tenían que darle libertad. Ellos desobedecieron eso. Ellos desobedecieron el 7º día para descansar en el sentido de buscar a Dios, de reflexionar, de ir a buscar al Señor, y no lo tomaron en cuenta. Y Dios entonces puso su mano fuerte contra su propio pueblo y los llevó cautivo. Estas son las razones por las cuales vino la terrible tragedia de la cautividad. El pueblo de Dios fue llevado cautivo, fue llevado esclavo a Babilonia. Primero, porque no respetaron los pactos que habían hecho con el Señor. Segundo, porque se entregaron deliberadamente a la idolatría. Y tercero, porque no respetaron la ley sabática. ¿Qué nos enseña la historia de Sedequías cuando se rebela contra el rey de Babilonia? Bueno, hay que entender que el rey de Babilonia se convirtió en un instrumento de Dios para disciplinar a Israel. Pero yo quiero resaltar dos enseñanzas. La primera enseñanza es que Dios ama mucho a su pueblo. Y cuando Dios ama mucho a su pueblo, Él siempre va a enviar mensajeros, va a enviar profetas, va a enviar sus representantes para comunicar al pueblo la manera en que están andando. Si el pueblo está andando mal, Dios va a enviar mensajeros para llamarles la atención, para que recapaciten y regresen a obedecer a Dios. Va a enviar mensajeros para que reflexionen en el mal camino que se encuentran y vuelvan al Señor, que regresen al Señor. Esa es una muestra de amor de Dios. Dios va a hablarnos, va a querer hablar a nuestro corazón, va a querer decirnos que no está bien lo que estamos haciendo, que debemos rectificar, que debemos corregir, que debemos arrepentirnos de esas cosas malas a los ojos del Señor. Y aquí lo importante es que tengamos un corazón dócil, un corazón sensible, para que podamos oír a Dios. Hoy el Señor nos habla. Hoy el Señor nos habla por su palabra. O de repente por un hermano, por una hermana, que se convierte en el mensajero de Dios. Un profeta no es sino una persona que comunica la palabra de Dios, que nos muestra lo bueno o lo malo que podemos estar haciendo. Y si escuchamos a Dios y nos arrepentimos si estamos haciendo algo malo, pues nos encaminamos y eso traerá bendición en nuestras vidas. Pero si no escuchamos, si endurecemos nuestro corazón, nuestra cerviz, entonces sufriremos las consecuencias. Una segunda lección que aprendemos es que Dios nos disciplina entregándonos
al pecado que más nos gusta. Israel amó la idolatría. ¿Quieres ser un país idólatra? Bueno, te voy a mandar a la capital de la idolatría. Y lo mandó a Babilonia. Esa es una advertencia para nosotros. No vaya a ser que nosotros seamos egoístas, envidiosos, celosos, y nos manda con gente así, que llega al punto de hastiarnos para darnos cuenta lo dañino que es eso que nosotros hemos tenido en el corazón, que hemos estado practicándolo, y entonces nos damos cuenta lo malo que es y el daño que nos hace. Para arrepentirnos y para cambiar. De repente podemos demorar, espero que no demoremos tantos años, 70 años, para darnos cuenta de eso. Pero si nos damos cuenta inmediatamente, hay que regresar al Señor. Estos son llamadas de atención para volvernos al Señor. Lindo es cuando uno escucha en el versículo 15, y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación, porque él tenía misericordia de su pueblo. Mi amado hermano, Dios nos ama mucho. Dios no quiere que tú y yo caminemos mal, ni nos entreguemos a nuestras bajas pasiones o a las obras de nuestra carne. Él no quiere eso para nosotros. Pero Él no pasa por alto nuestros pecados. Él puede disciplinarnos de una manera que nos ayude a reflexionar, a darnos cuenta el daño que nos estamos haciendo al ir en contra de Él, al violar su palabra, al no hacerle caso a su palabra. Y entonces nos ajusta. Y nos ajusta porque nos ama. Y nos ajusta y envía sus mensajeras, envía su palabra para que nosotros regresemos a Él. Tú y yo somos de Él. Y porque somos de Él, Él nos ama. Y no quiere que andemos mal. Él quiere que andemos conforme a su corazón. Quiere a Dios que nos libre de una disciplina, porque amamos también obedecerle a Él. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta mañana y rogamos, Señor, que esta palabra sea guardada en nuestros corazones y podamos, Señor, ser librados de esos deseos pecaminosos que todavía quedan vestigios, Señor, de esa vieja naturaleza. Danos más bien un corazón para amarte solo a ti, Señor, para obedecer tu palabra, para hacerte caso, para cumplir con los pactos, Señor, que tú has hecho con nosotros. Por favor, Padre, bendícenos. Danos oídos dóciles, sensibles, para que cuando escuchemos tu palabra, la pongamos por obra, Señor. Bendito seas en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mi amado hermano, hermana, que Dios me los bendiga. Lindo verles. Un abrazo. Y nos estamos viendo el día de mañana, que tenemos nuestros cultos 8, 10 y 12, y que podamos recibir también la palabra del Señor. Amén. Dios les bendiga. No olviden que la próxima semana estaremos hablando de los secretos de las bendiciones. Miércoles, jueves y viernes estaremos compartiendo cuáles son esos secretos para recibir las bendiciones del Señor. Que Dios me lo bendiga, que tengan un lindo día.